Hola, mi nombre es Ángel García Banchi y me han pedido mis estudiantes un video corto, concreto y fácil de entender sobre flujo de caja. Supongamos que vendemos $100.000 en un año, o 100.000 euros, cualquiera que fuese la cifra, y que existe alguna relación para armar algún balance rápidamente entre activo y ventas. Evidentemente requerimos activo para poder vender máquinas, equipos, planta, oficina, relaciones con los clientes, con la forma de inventarios, de cuentas por cobrar, con proveedores, etcétera. Necesitamos un balance para poder tener una actividad, un flujo, ¿ok? El flujo es la variación de los balances. Entonces, supongamos que la relación entre ventas y activo es que nosotros vendemos en un año, digamos, 100.000 euros o dólares y tenemos en el activo 5 veces eso. Entonces, para armar un balance rápidamente. Y digamos que ese activo lo hemos comprado 40% con endeudamiento, o sea, con pasivo, y un 60% con fondos propios, con patrimonio neto. Vale. Y que nosotros compramos, digamos, unos 30.000 dólares, euros, como tal, y que nuestro coste fijo es unos 10.000, por ejemplo, y que tenemos una amortización sobre el 60% del activo, porque el otro 40% no está sujeto a amortización o depreciación. Entonces, sería sobre el 60% del activo y sería, por ejemplo, a 20 años, que depreciamos todo ese activo, amorticemos todo ese activo a 20 años. Bueno, son 15.000 dólares. Bueno, luego, el beneficio sería, antes de impuestos e intereses, los 100.000 menos las que vendemos, menos las compras de 30.000, menos el coste fijo, menos la amortización, los 45.000. Supongamos ahorita unos intereses del orden, primero, que pagamos intereses sobre la mitad del pasivo. O sea, la mitad del pasivo son cuentas por pagar a proveedores que no pagan intereses, y la otra mitad sí es deuda que sí paga intereses, y supongamos que es un 10%, digamos. Bueno, nos queda nuestro beneficio antes de impuestos e intereses, le restamos los intereses, nos queda nuestro beneficio antes de impuestos en 35.000. Luego, si supongo una tasa de impuesto a las sociedades o renta a las personas jurídicas de 20%, entonces estaríamos hablando de aproximadamente unos 7.000 en impuestos, nos queda, o exactamente unos 7.000, nos queda un beneficio neto de 28.000. Ahora, la amortización, depreciación, es un gasto que no es una erogación. Existe, lo contempla así el fisco, la hacienda, para que puedas pagar menos impuestos, liberar caja, y con eso se supone reponer lo que tienes que reponer de activo que se te está depreciando, maquinarias, equipos, planta, oficina, y lo que tienes que renovar de licencias, patentes, en el caso de amortización de activos intangibles. Por supuesto, ¿qué haces con ese dinero en la práctica? Es otra discusión, pero está contemplado que se registre como un gasto para que el impuesto a pagar y el impuesto efectivamente pagado quede menor y se libere caja para el proceso de reinversión en la economía. Entonces, por tanto, debo sumarlo nuevamente porque nunca sale de caja. Entonces, el beneficio neto más la amortización sería el flujo de caja operativo. ¿Ok? Luego que yo tengo esto, yo puedo sacar el retorno sobre el activo, el ROA, ¿ok? Que sería el beneficio antes de impuestos e intereses. ¿Por qué el beneficio antes de impuestos e intereses? Porque es el beneficio el que permite pagar el financiamiento de todo el activo. El financiamiento de todo el activo viene del pasivo y del patrimonio. Es decir, una parte son intereses, por tanto tengo que usar beneficio antes de impuestos y de intereses. Y otra parte es beneficio neto. Entonces, debo usar, en definitiva, beneficio antes de impuestos e intereses sobre el activo, ¿ok? Me va a dar una tasa en este caso de 9%, y el ROE, que es el retorno sobre el patrimonio, si debo usar aquello que se queda el socio, que es el beneficio después de haber pagado impuestos, o beneficio neto sobre los fondos propios, los fondos que ha puesto el socio o los socios, que es el patrimonio neto, y queda 9,3% en este ejemplo. Luego falta decir flujo de inversión.
Bueno, nosotros aquí podemos sumar un flujo de inversión. Supongamos que invertimos 10.000 y supongamos que conseguimos financiamiento por 5.000. Bueno, entonces a los 43.000 hay que restarle los 10.000 y hay que sumarle los 5.000. Total, este flujo de caja libre es de, en el ejemplo, de 38.000 euros o 38.000 dólares. Aquí hay que explicar algo, que es lo siguiente. El flujo de financiación puede dar positivo o negativo según emitamos deuda o repaguemos deuda. Si emitimos deuda, si emitimos un bono, un papel comercial o vamos al banco y el banco nos presta, entra caja. Si repagamos ese bono, si recompramos ese bono, ese papel comercial o pagamos al banco, bueno, entonces más bien sale caja. ¿Okay? Entonces, cuando nos endeudamos, entra caja. Cuando bajamos la deuda, sale caja. Es decir, reduce caja. En el caso de la inversión igual, cuando compramos maquinaria, equipos, planta, oficina, patentes, licencias, sale caja. Es decir, se reduce la caja. Mientras que cuando nosotros, en vez de comprar maquinaria, equipos, planta, oficina, licencias, patentes, las vendemos, o sea, liquidamos activos, entra caja. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Mi nombre es Ángel García Bancho, espero que haya sido de utilidad. Es una forma sencilla de entender flujo de caja libre que estoy simulando un año, pero si podemos correr un número de años, después podemos entender, haciendo uso de actualización, el valor actual de esos flujos y compararlos con el valor de la inversión inicial y saber si el negocio es bueno o es malo. En todo caso, para gestión de flujo de caja y para poder computar la variación de la caja o flujo de caja libre, este ejercicio creo que es más que suficiente. Nuevamente, mi nombre es Ángel García Bach.